Hoy vas a ver la mejor actuación de cada década. Desde los legendarios años 20 hasta la década actual. Vas a presenciar a actores que se perdieron en sus papeles hasta dejar de ser ellos mismos. Y nos regalaron escenas que siguen marcando a generaciones. No son solo actuaciones, son escenas que traspasaron la pantalla y quedaron para la historia. Hoy en Cine Prime... En los años 20 fue el mejor momento del cine mudo, pero también la década donde empezaría a morir. Las actuaciones más icónicas van desde Chaplin en El Niño hasta Buster Keaton. Pero hubo una actuación que, lejos de hacer reír, traumatizó y horrorizó no solo a los espectadores, sino a la propia actriz. Ninguna actuación fue tan devastadora, tan pura, como la de Maria Falconetti en La Pasión de Juana de Arco. En una época sin diálogos, ella habló con la mirada. No necesitó una sola palabra para hacernos sentir el miedo, la fe y la angustia de una mujer condenada. Sus ojos temblaban, suplicaban, ardían. No interpretó a Juana, se convirtió en ella. Carl Theodor Dreyer la filmó en primeros planos crudos, sin maquillaje, sin artificio. Cada lágrima fue real, cada gesto eterno. Y frente a esa cámara, Falconetti no actuó. Se desnudó el alma. Su actuación no solo marcó el cine mudo. Es considerada una de las más grandes de todos los tiempos. En los años 20, el arte de actuar encontró su voz, en El silencio de Maria Falconetti. Maria Falconetti nunca volvió a actuar en cine después de esa película. Su interpretación fue tan intensa, tan expuesta y vulnerable, que la destrozó mentalmente. Una obra maestra, a un precio muy alto. En los años 30 hubieron muchas actuaciones memorables, pero hubo un filme que se adelantó 40 años a los estándares de la época, y no solo en su dirección monumental, sino en la forma cruda, compleja y feroz en la que se actuó. Ninguna actuación de los años 30 fue tan rompedora, tan inolvidable como la de Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó. Scarlett O'Hara no es una heroína, es egoísta, manipuladora, orgullosa, pero Vivien Leigh no la suaviza. La interpreta con una intensidad que quema. Cada palabra está llena de deseo, de rabia, de un ego herido. Cada mirada cuenta una historia. En una época en la que los papeles femeninos solían ser sumisos, Leigh rompió todas las reglas. Transformó a Scarlett en una figura compleja, contradictoria, dolorosamente humana. No buscó agradar, buscó la verdad. El rodaje fue brutal. Rodó durante meses sin descanso, entre conflictos, agotamiento y presión mediática. Durante casi 4 horas de película, Leigh domina cada escena. Frente al colapso del mundo que la rodea, Scarlett se aferra a la vida con una obstinación que deslumbra. Y Vivien Leigh la transforma en algo más que un personaje, la convierte en símbolo. Los años 40 fueron una década oscura tanto en el cine como para el mundo. El cine hablaba de guerra, de culpa, de pasiones que no se podían nombrar. Laurence Olivier encarnó a Hamlet. Father and mother is man and wife. Man and wife is one flesh. Humphrey Bogart inmortalizó el dolor con una sola despedida en Casablanca. He's looking at you, kid. Pero hubo una actuación que fue más allá de la tragedia y el romance, siendo la femme fatale más legendaria y mejor actuada del cine. Phyllis Dietrichson no es solo una femme fatale, es una presencia tentadora, hipnótica y venenosa. Y Barbara Stanwyck la interpreta con una contención que asfixia. No hay gritos ni gestos grandilocuentes, solo una calma fría, una sonrisa que es trampa y una voz suave que huele a pólvora. Cada mirada está calculada, cada línea es una promesa de deseo o de muerte. Stanwyck no busca empatía, busca el control, y lo tiene. En una época en la que los personajes femeninos pedían perdón por ser fuertes, ella se planta con un tobillo desnudo, unas gafas oscuras y un plan macabro, y todo se derrumba a su alrededor. Phyllis no necesita redención, no es una víctima, ni una heroína. Es la sombra que se mueve antes del disparo, y Stanwyck la construye con una seguridad que todavía incomoda. No, I never loved you, Walter, not you or anybody else. I'm rotten to the heart.
En los años 50 hubieron grandes actuaciones como la de James Stewart en Vértigo. Pero en esta década salió a la luz el actor más revolucionario de todos los tiempos, Marlon Brando. Revolucionó la intensidad en el cine en Un tranvía llamado Deseo. Pero pocos años después, hizo la que para muchos críticos es la mejor actuación de todos los tiempos. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody. Instead of a bum. En On the Waterfront, Marlon Brando cambió el cine para siempre. Hasta ese momento, nadie había actuado así. Su Terry Malloy no era ni bueno ni malo. Era un hombre roto, lleno de culpa, miedo y rabia. Brando no parecía estar interpretando. Parecía vivir frente a la cámara. Cada pausa, cada gesto, cada línea dicha entre dientes, rompía con décadas de actuación teatral y artificial. La famosa escena del taxi, con él, I could have been a contender. no es solo historia del cine, es el punto exacto en que la actuación dio un giro irreversible. Brando trajo al cine una verdad cruda, física, emocional. Su presencia cambió lo que el público esperaba de un actor y lo que los actores se atrevían a mostrar de sí mismos. Después de On the Waterfront, ya no hubo vuelta atrás. El realismo había llegado. Y tenía la voz, el cuerpo y la furia contenida de Marlon Brando. En los años 60, hubo una actuación tan poderosa y legendaria que opacó a todas las demás. No, something else. But then, I enjoyed it. Peter O'Toole, en Lawrence de Arabia. No fue solo el protagonista de una superproducción, fue el centro absoluto de una de las películas más ambiciosas de la historia, y cargó con todo sobre sus hombros. Durante casi 4 horas, O'Toole sostuvo la mirada del público sin soltarlos un segundo. Encarnó a T. Lawrence como un hombre dividido, carismático y peligroso, brillante y roto. No era un héroe clásico, era un enigma, y O'Toole lo convirtió en algo inolvidable. Cada gesto suyo tenía peso. Cada silencio abría preguntas. La cámara lo seguía con devoción, porque él lo llenaba todo. El plano, el espacio, la historia. Antes de él, los protagonistas épicos eran figuras planas. Después de él, nadie volvió a interpretar a un líder sin mostrar sus grietas. Cambió el estándar, cambió la escala. Sin Peter O'Toole, Lawrence de Arabia no sería la misma película, y el cine nunca volvió a mirar igual a sus ídolos. Fue grande no solo por el personaje que interpretó, sino por cómo redefinió lo que un actor podía hacer en una superproducción. En la década de los 70, salió la mejor película de todos los tiempos, El Padrino. En la primera parte, Marlon Brando se consolidó como la mayor leyenda de la historia del cine. Y en la segunda parte, Al Pacino ofreció una actuación fría, con uno de los desarrollos de personaje más impactantes jamás interpretados. Pero en esta época, hubo una actuación que hizo temblar a toda la década. Fue El rostro de la oscuridad, el descenso definitivo a la locura. You talking to me? You talking to me? Travis Bickle es uno de los personajes más complejos y perturbadores del cine. Y Robert De Niro lo interpretó con una intensidad tan real que parecía un documental sobre la soledad y la alienación. Cada movimiento suscita represión, cada palabra muestra tensión contenida. Pero lo más inquietante es lo que no dice, lo que calla mientras se hunde en el odio, en la paranoia, en la necesidad desesperada de existir para alguien. De Niro transformó la actuación. No actuó la locura, la habitó. Comenzó a manejar taxis de madrugada. Se aisló durante meses. Se convirtió en Travis, no solo en lo físico, sino en lo más peligroso. La forma de pensar, de mirar, de juzgar el mundo. You talking to me? No es solo una frase. Es un grito de alguien que ya no sabe si está hablando con los demás o con su propio reflejo. Con Taxi Driver, De Niro llevó el realismo a un nuevo nivel. Fue la actuación que marcó a los años 70 y una de las más grandes de todos los tiempos. Pero Robert De Niro en los 80 hizo algo aún más increíble que lo que hizo en Taxi Driver, dando vida a Jake LaMotta en Toro Salvaje. Por otro lado, salió la actuación más extrema de la historia, con Daniel Day-Lewis en Mi pie izquierdo. Stop!
Esas actuaciones ya de por sí son de las mejores que ha concebido el cine, pero pasa una cosa, y es que en esta década salió la mejor actuación femenina de toda la historia. En la decisión de Sophie, Meryl Streep dio la actuación más poderosa que haya hecho una actriz en la historia del cine. Aprendió alemán, polaco e inglés con acento polaco. Pero no fue solo eso. Fue la forma en que cargó con un personaje marcado por una culpa imposible de borrar. Sophie no es una figura trágica cualquiera. Es alguien destruida por una decisión que ningún ser humano debería enfrentar. Y Streep transmite todo eso sin necesidad de explicarlo. Está en su mirada, en su forma de caminar, en los silencios donde todo pesa. La escena de la decisión no es solo famosa, es una de las más devastadoras jamás filmadas. Y funciona porque Streep no actúa el dolor, lo vive, lo sostiene, lo deja caer frente a nosotros sin filtros y no hace falta música. Después de Sophie's Choice, el estándar para una actuación dramática cambió para siempre. Nadie ha superado lo que hizo Meryl Streep. En los años 90, las mejores actuaciones no buscaron gustar, buscaron incomodar y mostraron hasta dónde puede llegar un actor cuando se atreve a cruzar todos los límites. Ralph Fiennes encarnó al villano más sádico y malvado en la lista de Schindler. Edward Norton interpretó a un hombre neonazi y también al hombre que quedó después de destruirlo todo. Pero en esta década apareció el psicópata más aterrador que ha dado el cine. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Anthony Hopkins estuvo solo 16 minutos en pantalla. Y con eso le bastó para hacer historia. Como Hannibal Lecter, no gritó, no corrió, no se descontroló, solo habló. Y eso fue suficiente para aterrorizar a toda una generación. Cada palabra suya tenía un peso clínico, cada pausa, una amenaza. No interpretó a un asesino, interpretó a una mente que piensa por encima de todos. Calma absoluta, inteligencia brillante y una oscuridad que no necesita violencia para hacerse sentir. Hopkins construyó un monstruo sin levantar la voz. Un personaje que no necesita estar presente para dominar la escena. Con una mirada fija y una sonrisa mínima, dejó claro que el peligro real no necesita gritar. Lecter se convirtió en ícono instantáneo. Y Hopkins ganó el Oscar con una actuación breve, contenida, inolvidable. Fue el psicópata perfecto. Llegamos al nuevo milenio, a los 2000, donde las actuaciones dejaron de ser actuación. Empezaron a sentirse reales, incómodas, dolorosas. Naomi Watts en Mulholland Drive interpretó a dos identidades opuestas y borró los límites entre sueño y locura. Por otra parte, Heath Ledger no solo interpretó al Joker en El Caballero Oscuro, se volvió una fuerza caótica que lo consumió todo, incluso a él. Pero hubo un problema, porque en esta década apareció una actuación que no compite con las demás, las supera a todas, de cualquier época, porque en los 2000 salió la mejor actuación en la historia del cine. Say it louder. I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! Lo que hizo Daniel Day-Lewis con Daniel Plainview no se parece a ninguna otra actuación en la historia del cine. No hay humanidad en su mirada, solo ambición, solo odio, solo hambre. Day-Lewis se deconstruyó para crear a Plainview desde cero. Su forma de caminar, su respiración, su voz. No es exageración. Pasó meses forjando una voz nueva, mientras se hallaba aislado en un desierto sin contacto con el exterior. No lo interpretó, se convirtió en él. Durante el rodaje, se aisló completamente del equipo. Se mantuvo dentro del personaje todos los días, sin interrupción. No había Day-Lewis, solo Plainview. El resultado fue tan real, tan intenso, tan corrosivo, que cuando terminó la película, Day-Lewis se derrumbó física y mentalmente. Durante casi una década, no pudo trabajar, ni leer guiones, ni pensar en actuar. Plainview se le había metido tan adentro que necesitó terapia para volver a ser él mismo, porque hay papeles que se actúan y otros que se viven hasta que te rompen por dentro.
En la década del 2010, la intensidad no dejó de aumentar. Natalie Portman, en Black Swan, mostró cómo la obsesión por la perfección puede devorar el alma. It's my turn. Joaquín Phoenix retrató a un enfermo mental hasta vaciarse. Pero hubo una actuación que se coronó, no solo como la mejor, sino como la más desgarradora. Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! En Hereditary, Toni Collette interpretó a una madre destruida por la tragedia, por la culpa, por el miedo de volverse loca. Hizo algo que casi nadie se atreve a hacer en el cine: perder el control por completo, deformarse emocionalmente. Consiguió mostrar el lado más oscuro de lo que significa ser madre, hija y humana. No actuó con elegancia ni contención, actuó con el cuerpo entero, con la voz quebrada, con los nervios al límite. Toni Collette no interpreta, se deja poseer por el dolor, literalmente y emocionalmente. Lo más aterrador de Hereditary no es lo sobrenatural, es ver a Toni Collette perder el control frente a nuestros ojos, derrumbarse emocionalmente, convertir una historia de terror en un retrato insoportable de una familia rota. Fue, sin discusión, la actuación más brutal de la década, y una de las más honestas que se han hecho en el cine moderno. Llegamos a la década actual, la de 2020, donde el cine volvió a lo esencial: el rostro, la mirada, el silencio antes del colapso. Cillian Murphy en Oppenheimer llevó el peso de una bomba y el de una conciencia rota. Y Adrien Brody ganó el Oscar con su increíble actuación. My love, I cannot bear it anymore. I cannot bear it. Pero hubo un actor que reapareció de la forma más impactante posible. You did not deserve that. I don't know how I could have done such a thing. En The Whale, Brendan Fraser no buscó conmover, buscó mostrarse destruido. Interpretó a un hombre al borde del final, consumido por la culpa, el dolor y el abandono. Y lo hizo sin esconder nada. Ni su cuerpo, ni su vergüenza, ni su deseo desesperado de redención. Cada respiración cuesta, cada movimiento duele. Pero lo que rompe al espectador no es lo físico, es la forma en que Fraser suplica amor, perdón, conexión. Incluso cuando sabe que no lo merece. No hay manipulación, no hay golpes bajos, solo un actor completamente expuesto, entregando una verdad emocional que incomoda por lo real que se siente. Fraser no volvió, renació y subió más de 30 kilos, sumado a la prótesis de 130 kilos que se puso. Y lo hizo con la actuación más desgarradora de los 2020, porque no interpretó a un hombre quebrado. Nos obligó a mirarlo, a escucharlo y a no mirar a otro lado. Gracias por ver el vídeo. Ha sido un trabajo muy duro, así que agradecería tu apoyo y tu opinión en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.